Hablaré brevemente sobre el legado de Benito Juárez, el cual es un presidente muy laureado de la historia de México que gobernó el país en cierta etapa muy problemática del siglo XIX. Este presidente suele ser muy ensalzado al haber defendido la soberanía mexicana, especialmente ante el emperador austriaco Maximiliano de Habsburgo. Pero ¿realmente fue tan defensor de la soberanía mexicana? Hay que recordar que Juárez, en sus tiempos de la Guerra de Reforma, cuando luchaba él con los liberales contra los conservadores, pusieron en riesgo la soberanía nacional en favor de Estados Unidos con el Tratado McLean-Ocampo, donde se comprometía gran parte de la soberanía del norte mexicano con el fin de que Estados Unidos ayudara a los liberales en su guerra con los conservadores. Una vez que se ganó la guerra de reforma a favor de los liberales, entonces los conservadores, como grandes patriotas que eran, sarcasmo, obviamente estoy siendo sarcástico con esa última frase, fueron a entregar el trono de México a algún príncipe europeo. El ganador, por así decirlo, porque luego lo ejecutaron, fue Maximiliano de Habsburgo. Bueno, Maximiliano de Habsburgo, cuando vino al país, lo hizo en un momento en el cual Estados Unidos no podía defender sus intereses en América, porque estaban en la guerra de secesión. De hecho, es curioso cómo Estados Unidos entró en guerra de secesión justo cuando ya se iba a firmar un tratado entre México y Estados Unidos, por medio del cual el país cedía gran parte de la soberanía de estados como Chihuahua, Sonora, la Baja California a los Estados Unidos, en recompensa por la ayuda que Estados Unidos le dio al gobierno de Juárez al haberlos ayudado en la Guerra del Reforma. Entonces, el hecho de que estallara la guerra de secesión estadounidense evitó que este tratado se firmara y que Juárez pasara a la historia de México como un traidor. Es decir, por puras casualidades del destino o de forma fortuita, es que ante este hecho Juárez no quedó como un traidor, que de haber Estados Unidos no entrado en la guerra de secesión, Juárez habría entrado a la historia como un traidor. Bueno, continuaron este suceso de eventos, Estados Unidos se recuperó y el norte le ganó al sur, con lo cual la unión quedaba restaurada y Estados Unidos ya podía mandarle de nuevo todo su apoyo al presidente Juárez con el fin de que echara al emperador Maximiliano de Habsburgo, tal como ocurrió, y este último resultó ejecutado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, en los años 60 del siglo, ya casi a finales de los años, bueno, a mediados de los años 60 del siglo XIX. Entonces Juárez empezó a aplicar sus reformas de la tierra, sus reformas del comercio, el quitarle los bienes, varios bienes a la iglesia y varios bienes o tierras que en ese momento no se encontraban altamente aprovechadas. Pero a través de estas reformas, especialmente hacia el campo, ¿qué ocurrió? Lo que pasa es que las reformas de Juárez provocaron, o las reformas promovidas por Juárez y desarrolladas por muchos de los intelectuales cercanos a él, provocaron que grandes extensiones de tierra fueron compradas a precios muy baratos por algunas personas con cierto capital, lo cual propició la creación de las grandes haciendas que serían las generadoras en el futuro de tanta pobreza y uno de los catalizadores para el inicio de la Revolución Mexicana. Entonces Juárez sin quererlo había sembrado una de las discordias que serían los principales elementos de que se creara la revolución más grande que México tuvo en el siglo XX. Por otra parte, Juárez, eran tantas sus ansias de poder que él se perpetuó en el poder el tiempo que quiso. De no haber sido porque se murió alrededor de 1976, Juárez habría pasado igual que Porfirio Díaz como un tirano que se perpetuó en el poder. Y de hecho, yo veo a Porfirio Díaz como el continuador, el hijo político de Juárez, dado que él continuó con su legado de la acumulación de tierras en pocas manos con el fin de hacer el país altamente productivo a costa de la felicidad y del bienestar de la mayor parte de la población. Entonces yo puedo decir bajo este pequeño análisis que Juárez, si bien defendió la soberanía nacional ante la intervención francesa, creó mucho de los problemas que desembocarían en la situación social que provocaría al final una de las grandes guerras civiles que se llevaron a cabo en el México en el siglo XX, que es la Revolución Mexicana, siendo que Díaz precisamente continuó con el legado político de Juárez.
Además de que Juárez ya en varias ocasiones, como ustedes lo pueden constatar en los libros de historia y que las he mencionado, estuvo dispuesto a entregar la soberanía del norte mexicano a Estados Unidos con el fin de obtener su favor y ayuda en contra de su guerra contra los conservadores. Entonces por el momento es todo, hasta pronto.